mayor alteración. Entonces, aquí vamos a estar hablando de esta parte. Y entonces, el sistema inmune, pues, es tal cual, es el mecanismo de defensa del cuerpo humano. ¿Sí? Sin este mecanismo de defensa, pues nosotros estaríamos mucho más expuestos a enfermedades como relacionadas con virus, con bacterias, enfermedades crónico-degenerativas, infecciones, cualquier tipo de alteración, si es que no contáramos con este sistema inmune. Este nos va a permitir a partir de reacciones que las células coordinen un organismo libre de agentes extraños y que también ayuden en la prevención antitumoral, por ejemplo. Nuestras células, cuando están en el proceso de replicación celular, cuando se está formando una nueva célula, es importante que ustedes consideren que todo el tiempo las células se están regenerando y están naciendo células nuevas. A la hora de que nace una célula, puede ser que esta célula esté dañada y genere un tumor o incluso que sean células cancerígenas. Eso es un proceso que puede estar ocurriendo todos los días. La realidad es que pueden suceder este tipo de transcripciones anómalas, pero desde la transcripción genética, pues esta se puede prevenir. Existen ciertas enzimas que van a detectar cuando esta transcripción no es la correcta y desde ahí, desde ese mecanismo, empiezan a eliminar a estas células que están dañadas. Es aquí como nuestro sistema inmune está a la defensiva, ¿no? Entonces, existen unas células en nuestro sistema inmune llamadas natural killers y estas células son las principales en identificar el riesgo de que una célula sea anómala, de que una célula tenga una malformación y con esto pueda llevarme a un tumor o un cáncer. La realidad es que para que nuestro sistema inmune o estas células natural killer tengan la capacidad de eliminar a otras células o células dañadas, pues nuestro sistema inmune debe de estar al 100%. Entonces, esto no va a depender solamente de aislarnos o de no estar en un entorno. Muchas veces, por ejemplo, patógenos que pueden estar, podemos tener pues complicaciones o contraer a partir del contacto con ciertos animales o incluso por aislarnos de ciertos medios o tener una higiene adecuada, lavarnos las manos, aunque nosotros lleguemos a tener este tipo de medidas que son medidas externas, pues esto no nos va a librar de que en algún momento nosotros podamos sufrir el riesgo de alguna infección. Entonces, no solamente se trata de, como en su momento fue la pandemia, utilizar cubrebocas, sino de que nuestro sistema inmune tenga la capacidad de reaccionar de manera eficaz ante este riesgo o ante esta prevalencia de enfermedades, ¿no? Y por eso de manera natural nuestro sistema inmune tiene una respuesta innata, una inmunidad innata. ¿Qué significa esto? Pues barreras naturales de defensa del cuerpo. Entre ellas, la principal barrera, la más importante, la más grande, pues es la piel. La piel es esta barrera que permite ser la barrera principal ante agentes externos como patógenos, como contaminación, virus. Entonces, esto permite que este tipo de agentes patógenos o agentes externos que puedan ser tóxicos no penetren hacia nuestro organismo, lo cual puede generar infecciones, ¿no? Entonces, claro que puede haber complicaciones a nivel de la piel como dermatitis, incluso algunas infecciones, porque pues si bien es una de nuestras barreras principales, pues claro que si esta no tiene la capacidad de defenderse de manera correcta, pues se pueden generar algún tipo de infecciones. Otro tipo de inmunidad son las mucosas y las mucosas pues inician desde la boca, la nariz, entonces toda la parte que los ojos son barreras y son mucosas que no, son barreras que no permiten que estos agentes externos pues penetren. En las mucosas, por ejemplo, existen varias funciones o varios complementos como los vellos, por ejemplo, en la nariz que permiten o son una barrera que no permite la entrada de agentes infecciosos. En los ojos, por ejemplo, lo son las pestañas. Entonces, en la boca también tiene mucho que ver la saliva. Entonces, esta es una barrera de inmunidad innata que nuestro cuerpo tiene de manera, pues, natural. Otro tipo de barrera es el estómago, principalmente el ácido clorhídrico. Debido a que el ácido clorhídrico tiene un pH ácido, esto no permite que ahí en este lugar
pues proliferen ciertas bacterias, o mejor dicho, ningún tipo de bacteria. ¿Sí? Entonces, porque debido a ese pH, pues no es posible que estas estén habitando. Es por eso que cuando nosotros tenemos una gastritis y abusamos del consumo excesivo de antiácidos, pues dañamos esta barrera natural porque ahora el pH del estómago ya no es lo suficientemente ácido, se convierte más básico o neutro por el consumo excesivo del omeprazol o de algún medicamento cuya función es disminuir la acidez estomacal. Otra de las barreras naturales de defensa de nuestro organismo es la inflamación. De manera general, nuestro cuerpo tiene que sufrir un daño para regenerarse. Eso es lo normal. Entonces, aquí tenemos un tipo de inflamación que se puede deber a muchas afectaciones, desde incluso un golpe que de manera natural y de defensa, nuestro cuerpo va a generar inflamación porque es como la señal de que necesita repararse. Entonces, esta inflamación se puede presentar por muchas consecuencias, como una inflamación crónica por la consecuencia de el aumento de los radicales libres que me lleva a un estrés oxidativo, como un golpe, como una herida. Entonces, esta inflamación también es una barrera innata que es normal de defensa de nuestro cuerpo y pues está relacionada con nuestro sistema inmune. Otra defensa es la temperatura. Cuando se eleva la temperatura corporal, es la forma en que mi cuerpo responde de manera natural también hacia el riesgo, ante el riesgo de infecciones. Entonces, esto es súper importante porque todas estas mucosas es una forma de alertarnos. Si nosotros no tuviéramos si aguantáramos muchísimo el dolor, si no sintiéramos dolor, pues eso nos permitiría realizar más actividades que incluso nos pudieran dañar más. Entonces, el dolor es una forma de advertencia de que existe un riesgo y de que tenemos que cuidar cierta zona. Entonces, todo esto, el cuerpo tiene todas estas funciones porque es una forma muy específica de identificar riesgos. Este tipo de barrera natural de defensa es una de baja especificidad, porque si vemos de esta manera, pues nos protege de manera muy, muy general. No son linfocitos, no son células especializadas, no estamos hablando aquí de las natural killer que van relacionadas a destruir ciertos virus o ciertas bacterias. Pero es importante mencionarlo que si nuestro sistema inmune no es el adecuado, pues estas barreras no van a funcionar como deberían. También existe un tipo de barrera. Ay, le podemos pasar. Entonces, aquí vamos a tener la función principal de los neutrófilos. Voy a pasarle para que lo puedan ver. Ay. Entonces, esta función de barrera de neutrófilos, pues son células que permiten eliminar al agente externo, como lo podemos ver de manera gráfica aquí. Esta es una forma en que la célula encapsula y degrada de manera intracelular a estos agentes externos o agentes patógenos, lo cual no permite que repliquen la información en el caso de un virus, su ADN hacia nosotros y genere complicaciones como lo puede ser, por ejemplo, el virus del COVID. Entonces, estos neutrófilos van a eliminar, van a degradar a estos agentes dañinos, como muy similar como el juego del Pac-Man, ¿no? Aquí viene el ejemplo donde esta célula, porque finalmente los neutrófilos son células que van a eliminar, van a ir eh, absorbiendo a estas sustancias tóxicas o dañinas para que no puedan permanecer en el cuerpo o no puedan dañarnos más. También existe un tipo de inmunidad adaptativa. Esta quiere decir que no es natural del cuerpo, que no es una forma o una barrera que nosotros tenemos de manera natural, más bien algo que nos genera como consecuencia de la tecnología. Esta inmunidad adaptativa es de respuesta lenta, pero mucho más fuerte y genera memoria. Esto nos ayuda a que refuercen las defensas y nos ayude a evitar una próxima decaer nuevamente o que en la próxima agresión nuestro cuerpo sepa cómo defenderse.
Esta inmunidad adaptativa pues es una barrera y el ejemplo más sencillo son las vacunas, cuando de manera general existe cierto virus que está inactivo, encapsulado con una cierta fórmula en donde nosotros damos a nuestro cuerpo una pequeña cantidad de este virus, pero la cantidad es tan pequeña que no genera un daño, al contrario, hace que nuestro sistema inmune se adapte, lo reconozca para que cuando exista el riesgo o la exposición hacia este virus, mi cuerpo tenga la capacidad de reaccionar. Cuando nuestro cuerpo no identifica un riesgo o cuando desconoce a ese agente, pues de manera inicial va a haber, temperaturas elevadas, va a haber inflamación, va a haber dolor. Entonces, esto es consecuencia de que mi cuerpo apenas se está adaptando o está reconociendo a ese virus o a ese agente. Puede ser que de alguna manera reaccione mucho más agresivo que otras, pero eso va a tener mucho que ver con la memoria adaptativa que tenga nuestro sistema inmune. Entonces, es por eso que es muy importante también la respuesta ante ciertas bacterias. Para que mi sistema inmune tenga una defensa adecuada, no solamente necesito vacunarme o solamente necesito fortalecer el sistema inmune, ya que existen muchos factores que van a generar este desequilibrio, van a hacer que se pierda esta homeostasis, que es, se pierde el balance entre la salud y me genera enfermedades. ¿Cuáles son estos factores que me pueden dañar? Bueno, el estrés. El estrés influye directamente en nuestro sistema inmune y aunque tú te vitamines y aunque tú trates de comer lo mejor posible, si manejas mucho estrés, esto va a afectar directamente a tu sistema inmune y no vas a tener la capacidad de respuesta que tú quisieras o que se esperaría. También tienes que tener una dieta balanceada. Recuerda que tienes que incluir todos los grupos de alimentos. Eso es súper importante porque si no se incluyen, pues se generan déficit y el déficit nutricional va a generar que nuestros sistemas de defensa o de inmunoglobulina disminuyan y tu cuerpo no tenga la capacidad de defenderse como debería. También los contaminantes, los agentes tóxicos, esto va a generar un impacto directo a tu sistema inmune. Si vives en ambientes muy contaminados, con la polución, con siento entorno que afecta y que daña, pues esto va a generar un efecto negativo en la respuesta de tu sistema inmune. Si no descansas, si no tienes el sueño adecuado, reparador, pues esto va a generar un problema que no permite la regeneración y la reparación de los órganos y como consecuencia un daño a tu sistema inmune y no vas a tener la respuesta que tú quisieras. También algunos medicamentos o el consumo a ciertas sustancias tóxicas, llámense drogas, llámense alcohol, llámense tabaco, también genera un impacto directo a nuestro sistema inmune. Entonces, claro que todos estos efectos tienen mucho que ver y hay mucha prevalencia con el daño a mi sistema inmune. De manera natural tiene la capacidad para fortalecerse, pero si esta no es la correcta, si mi sistema inmune no está en la mejor posible, pues cuando entre en contacto con un virus, con una bacteria, pues este le va a afectar de manera brutal y mi cuadro clínico va a ser mucho más fuerte que el de una persona que es saludable y que tiene la capacidad de que los síntomas o el cuadro clínico sea muy leve o que el periodo del cuadro clínico sea corto. Y es aquí donde nos va a importar la prevención del dengue. Primero que nada, el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito. Son varios los mosquitos, pero el más común es el Aedes aegypti. Entonces, este mosquito va a ser el causante de este virus. Se dice que este es el vector, pero que el principal responsable de manera general de la enfermedad es el ser humano. O sea, esto significa que incluso una persona infectada de dengue y puede ser que el mosquito le pica y llega a otra persona, el mosquito contrae el virus y al picar a otra persona, esta enfermedad se prolifera.
Entonces puede ser de dos formas, que el mosquito ya esté contagiado tal cual y muy probablemente ese contagio surgió del ser humano. Entonces sí es muy común, de hecho, el humano es el principal responsable del contagio de este. Obviamente va a tener ciertos periodos cuando te enfermas de dengue. El periodo de incubación se va a presentar en los primeros de 3 a 14 días. O sea, después de la picadura, seguramente después del tercer día, van a empezar ciertos síntomas que van a iniciar con la fase febril. Entonces, esta fase de incubación es cuando el virus está entrando, cuando el virus va a generar alteraciones y va a pasar a esta fase febril. Los primeros síntomas de la fase febril son pues la fiebre alta, temperaturas de 39 a 40 grados que no vamos a lograr controlar, dolores de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor articular, náuseas, vómitos, salpullido, así como también se puede presentar dolor en el abdomen y diarrea. En algunos casos, el hígado puede aumentar incluso de tamaño. Estos síntomas no son ley de que se presenten en todas las personas, ya que depende mucho el organismo de cada uno. Puede incluso en la parte febril, puede ser muy común que se confunda con una gripe, por ejemplo, por el tipo de síntomas que hay, ¿no? Que fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos. Entonces, sí es muy importante que se tome en cuenta que la fase febril son del día 0 aproximadamente al día 6. Entonces, en esta parte es donde se van a presentar todas estas molestias, todos estos dolores. ¿Y de qué depende la gravedad del asunto? ¿De qué depende de que haya mucho más síntomas? De cómo está respondiendo tu sistema inmune. Eso es súper importante. Durante este proceso de la etapa febril, de la fase febril, lo principal que nos debe de preocupar o de lo que nos debemos de ocupar es de la hidratación. No puedo estar tomando medicamento o suplementándome y olvidarme de la hidratación. La hidratación es básica y es la clave. Debido a las altas temperaturas, esto va a generar una deshidratación. Y si tú te medicas, pero no estás hidratándote de manera correcta, pues tu cuerpo tampoco va a tener la respuesta adecuada. Entonces, aquí en esta parte es de vital importancia la hidratación. Podemos, en algunos casos, no hay un tratamiento o una recomendación en específico para, para cuando hay el virus del dengue, pero sí es importante ser muy alertas, estar muy atentos a los síntomas, porque como les menciono, puede darse o puede confundirse con una gripe. En los cuadros clínicos de mayor complicación van a presentarse en niños y en adultos mayores, debido a que pues son una de las poblaciones más vulnerables y en donde se pueden presentar mayores complicaciones. Ahora, el virus del dengue existen 4 variaciones. Eso significa que sí se puede, una persona, si yo les mencionaba que existe un tipo eh, de inmunidad adaptativa, yo pensaría que si a mí ya me dio dengue, la próxima vez que me dé o que me pique un mosquito contagiado, pues no voy a reaccionar de la misma manera, incluso probablemente ya no me afecte, ¿no? La realidad es que al haber 4 variaciones, puedes volver a ponerte igual o incluso peor, ya que tu cuerpo genera una memoria que cuando viene este virus, pues va a generar mucho más inflamación como respuesta para protegerte. Y esta inflamación va a generar daño en los órganos. Entonces, sí, claro que sí, una vez que ya te contagiaste, te puede volver a dar, sí, sí lo puede hacer y esto va a depender o es consecuencia de los 4 tipos diferentes de dengue que existen. La etapa posterior a los 6 días es la fase crítica. Esta etapa no se presenta en todas las personas. Estadísticamente se puede presentar en solamente el 10% de las personas contagiadas. Aproximadamente el 90% de las personas después de la etapa febril se recupera, ya no hay problema.
¿Puede haber secuelas? Sí, sí las puede haber, pero si es este 10% de la población va a pasar por esta fase crítica o lo que se conoce más como el dengue hemorrágico. Este va a ocasionar dolor abdominal y este dolor va a ser tan intenso que incluso va a generar ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en la parte abdominal. Va a generar piel fría como pies y manos y alteración en el estado de conciencia. Esto va a generar un problema en que la persona pues puede estar delirando, puede ser consciente, incluso posterior a los 7 días la fiebre cede, ya no hay fiebre en algunos de los casos, pero existe mucha irritabilidad, lo cual va a ser un derrame pleural o acumulación de líquido en la parte de los pulmones. También va a disminuir considerablemente la orina, lo cual me va a llevar a retener líquidos y que se hinchen los pies o las manos o la cara. Como consecuencia del derrame pleural, pues puede haber una falta de aire, que mencionaba el derrame pleural, es acumulación de líquido en la parte de los pulmones y la presión arterial se cae, o sea, es una presión arterial muy, muy baja, lo cual va a ocasionar incluso que la persona esté en muchas ocasiones muy débil, sin energía, que tenga muchísimo sueño. Y como consecuencia de la alteración de enzimas hepáticas y estas enzimas hepáticas, recordemos que el hígado tiene una relación directa con la coagulación, también van a disminuir ciertas plaquetas y como consecuencia se van a generar hematomas o hemorragias. Entonces es por eso que esta fase es una fase crítica, la cual puede llevarte a la muerte y en toda esta etapa la persona ya debería de estar hospitalizada. La realidad es que esto es de estar en hospital, de cuidados, de ir evaluando, porque esta etapa si es muy crítica, la persona puede llegar a perder la vida por consecuencia de infectarse de dengue. Si la persona pasa esta etapa, o es del 90% de las personas que pasa de la etapa febril y que no pasa por esta fase crítica, pues va a pasar a la parte de la recuperación. En la recuperación es importante fortalecer nuevamente el sistema inmune, dar vitaminas, dar minerales, comer bien, descansar bien y tratar de identificar cuáles son las secuelas. Estas secuelas pues me van a generar dolor, tal vez mucha inflamación en articulaciones, tal vez todavía dolores de cabeza, dolor ocular. Entonces ahí sería cuestión de identificar cuáles son de los síntomas que yo ya pasé, cuáles son los que son prevalentes o que siguen existiendo. Durante toda esta etapa de la fase febril y la fase crítica, claro que puedo suplementarme y el producto que puedo suplementar es Nux Glutatión, porque recuerden que Nux Glutatión en su formulación pues nos va a ayudar a aumentar los niveles de inmunoglobulina. Si aumentamos los niveles de inmunoglobulina, este nos va a ayudar a dar protección contra infecciones de bacterias o virus. También nos va a ayudar a la capacidad de neutralizar antitoxinas, o sea, incluso como consecuencia de la inflamación del daño, pues se genera un estrés oxidativo o mayor daño hacia los órganos, ¿no? También nos va a ayudar esta cantidad de inmunoglobulinas a que haya una mayor o una elevada afinidad a un antígeno, lo que significa que va a haber una mejor respuesta de mi sistema inmune y esto puede favorecer que el cuadro clínico sea mucho más leve. Así como se unen células natural killer y macrófagos, van a eliminar estas células, principalmente células que generan inflamación o células que pueden generar tumores. Por su parte, con el glutatión tenemos otra fuente que es el astragalus. El astragalus es un polisacárido que aumenta la producción de interferón. Esta proteína impide la entrada de virus en el organismo. Entonces, esto estamos hablando desde la parte preventiva. Si yo quiero prevenir, porque yo sé que es la temporada, porque yo sé que estoy expuesta a un entorno que no favorece, porque hay unas complicaciones, bueno, pues aquí es importante que si en esta temporada hay un mayor riesgo, pues consideres
que debes de fortalecer tu sistema inmune. Y el astrágalo te va a ayudar muchísimo porque aumenta la producción de interferón. Además, el astrágalo tiene propiedades beneficiosas para la protección del hígado y estimula la fagocitosis. Recuerda que durante esta etapa del dengue, incluso en la etapa febril, el hígado se puede inflamar y puede generar complicación y daño. Y en la etapa crítica se genera una alteración con las enzimas hepáticas, lo cual daña los procesos de coagulación, lo cual genera problemas o nos va a presentar hematomas y como consecuencia hemorragias. Entonces, todo esto nos ayuda también en la parte como tratamiento para, un tratamiento integral para disminuir las afectaciones del dengue como consecuencia, ¿sale? Ahora, otro producto es que se me fueron mal las diapositivas. Otro producto que nos va a ayudar muchísimo son las vitaminas y los antioxidantes para fortalecer el sistema inmune. Recuerda que las vitaminas ayudan a prevenir y controlar el daño de los radicales libres. Algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, tiene una función antioxidante y esto permite reparar a una célula. Si hay un proceso de infección, pues va a generar mucha inflamación. Eso es consecuencia, por eso nos duelen articulaciones, aparte de que puede ser un cuadro de deshidratación. Entonces, al suplementar antioxidantes, al tener una dieta balanceada, disminuimos la inflamación y los signos clínicos también pueden disminuir considerablemente. Es una de las principales funciones de los antioxidantes, controlar la inflamación, así como también nos van a ayudar a incrementar el sistema inmune ante infecciones, que pueden ser de virus o de bacterias. Uno de los principales antioxidantes que te va a ayudar también es el resveratrol por la cantidad de antioxidantes que tiene. Esto lo vas a encontrar en el Azaí más fucoidán. Recuerda que el Azaí más fucoidán es una mezcla de flavonoides, entre ellos el resveratrol, las antocianinas, que ayudan entre sus funciones principales a dar una protección cardiovascular. Y si tenemos problemas durante este cuadro clínico de dengue con la presión arterial, que aquí no se va a elevar, sino todo lo contrario, va a disminuir considerablemente, pues también vamos a ayudar mucho a que nuestro corazón no sufra daños considerables. La suplementación de glutatión en esta parte es básica como prevención para que nuestro sistema inmune tenga la capacidad de defenderse y de que el cuadro clínico no sea tan grave. Y por su parte, el azaí más fucoidán también nos va a ayudar bastante, ¿sale? Entonces, esas serían las recomendaciones. Recuerden que existen diferentes tipos de dengue. Aquí lo importante es ir evaluando las fases. Entonces, eh, a veces no nos damos cuenta, como yo les mencionaba, a partir del tercer día pueden empezar los síntomas. Es importante hacer conciencia si estuvimos expuestos en un entorno donde probablemente me pudo haber picado un mosquito para yo presentar algún tipo de enfermedad así. De ser observador y fijarme los cambios que estoy teniendo prevalentes antes de los 6 días. Y cuando ya cede la temperatura, que es en el séptimo día, darme cuenta si estoy en una etapa crítica, si el dolor abdominal aumenta, si hay náuseas, si hay diarrea, es importante acudir a consulta médica porque muchas veces en estos casos ya se necesita una intervención en donde hay que estar hospitalizados porque es una etapa crítica, que si no tu sistema inmune no responde de manera correcta, pues sí puede lograr o puedes llegar a fallecer. Entonces, esta parte sí es súper importante para considerarlo. Entonces, recuerda que el glutatión te va a ayudar porque aumenta tus inmunoglobulinas gracias al calostro bovino y al astrágalos que te va a ayudar a permitir tener una mejor respuesta, ¿vale? Entonces, si existe alguna duda o si quieres alguna información sobre productos, recuerda que la puedes pedir al correo en mendoza@nuxgen.mx y estaremos trabajando con próximas capacitaciones con otros temas para que les pueda ayudar y puedan conocer. Entonces, con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Si existe alguna duda, por favor, coméntenla en el chat para que yo pueda ir leyendo sus mensajes y si no, con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Entonces, voy a checar si hay algún mensajito. Al parecer no lo hay.
Y entonces, si no hay dudas, con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy, ¿vale? Jenny parece que tiene una duda. A ver, Jenny, coméntanos cuál es la duda que tienes. Ok. Jenny nos dice que ella quisiera saber cómo puede subir su sistema inmunológico. Pues justo de eso estábamos hablando. Del glutatión y del azaí más fucoidán son los principales productos que te van a ayudar. Ya mencionábamos que el glutatión te va a ayudar porque te da un aporte de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son como la primer defensa. Recuerda que cuando se obtienen del calostro, entonces a los que fueron amamantados en el seno materno, la primera leche en los primeros 7 días trae una fuente de inmunoglobulinas. Lo más similar que nosotros podemos volver a obtener es la del calostro bovino. Entonces, esta es una fuente de inmunoglobulinas que te ayuda a fortalecer el sistema inmune. Por su parte, el astragalus te ayuda a aumentar el interferón y el interferón son células que te ayudan a combatir virus y bacterias, además de que van a activar tus células natural killers. Entonces, eso es súper importante. Por su parte, el azaí tiene uno de los antioxidantes con una función antiinflamatoria, anticancerígena, que es el resveratrol, aparte de que cuida tu corazón y tiene también un impacto a nivel cosmético, ayuda mucho a cuidar la piel y a contrarrestar el daño del estrés oxidativo. Entonces, de manera general, tú puedes estarlo haciendo con estos dos productos. Si te gusta mucho el café, puedes también consumir café. El café tiene hongo ganoderma y el hongo ganoderma tiene betaglucanos. Los betaglucanos, al igual que el fucoidán, que viene en el producto de la más fucoidán, ayudan a que las células natural killer, que son estas células que eliminan a las células que mutaron, a las células que están deformes, a las células que pueden generar tumores o cáncer, pues se fortalezcan, ¿no? Entonces, todo esto depende de un cuadro que mencionábamos, que controles el estrés, que tengas una alimentación balanceada, que no seas sedentario, que descanses de manera adecuada y que te alimentes con una alimentación balanceada para que tu sistema inmune tenga la capacidad de respuesta que estás deseando. Entonces, con eso es como lo vas a lograr, ¿sale? Jenny también nos pregunta que para el estrés y la ansiedad, uno de los productos que ayuda mucho a disminuir los problemas de ansiedad y de estrés es el omega 3. Entonces, tú lo tienes en la presentación de omega 3, 6 y 9. Ese te va a ayudar muchísimo. También cuando ya se genera un problema crónico de ansiedad, pues hay un proceso de estrés oxidativo, lo cual va a generar un cuadro o un círculo que no te va a permitir dormir, que te va a mantener ansiosa. También te puede ayudar muchísimo Nux Glutatión para eso, ¿vale? Entonces, al parecer ya no tendremos dudas. Con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. El día de hoy fue un tema muy simple, muy sencillo, porque sé que tenían algunas dudas sobre el dengue, sobre lo que se podía recomendar. Entonces vamos a iniciar fortaleciendo el sistema inmune. Recuerden que la suplementación se basa o trabaja principalmente en la prevención. Entonces, que tengan una excelente noche y muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Bye.